¿Estamos ahí en la respuesta correcta o hay alguna duda? ¿Estamos, Lick? ¿Estamos? ¿Cero dudas ahí? Está mal, sí lo había dicho usted en clase. Bueno, sigamos, pues, excelente, amigos. Bien. Pregunta 2, aquí es donde me quedé, creo que a medias, mi estimado Javier. Vamos a ver. Perdón, espérenme. Permítanme. Ahorita voy a abrir el archivo que subieron. Ahorita se los comparto. Es que hicimos una variación por los de que tenían extraordinarios. Ahí estamos. Vamos ahorita. Acá está. Bueno. Segunda pregunta. Pueden resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún conociendo cosas distintas, entre paréntesis, ultrapetito, de las solicitadas. Respuesta A, Tribunal de Conciliación. La respuesta correcta, Tribunal de Arbitraje. C, las salas de la Corte de Apelaciones. Y D, Juez de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. ¿Estamos ahí? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Compañeros, para los que acaban de ingresar y están preguntando, el IC está resolviendo el examen parcial. Hola, mi estimada Wendy. Bienvenida, buenas tardes. Vamos a ver. Mi estimado Javier, de repente nos puede apoyar aquí con lo que plantea mi estimado Hugo, para que podamos revisar, mi estimado Javier, porfa. Ahorita lo leo, mis hermanos. Excelente. Bueno, si no hay dudas ahí, seguimos, jóvenes. 3. Recuérdense, mis estimados amigos, que esto está en la ley incluso, ¿no? ¿Se recuerdan? La pregunta 2. ¿Quién me puede decir en qué artículo? Esto está literal del artículo, de la ley. ¿Alguien que me pueda dar la respuesta? ¿Cómo? Está en el artículo 403 del Código de Trabajo. Excelente, muy bien, mi estimadísimo. ¿Veo? ¿Quién me contestó aquí? Perdone. ¿Quién me contestó? Hola, Evelyn Rocío. Excelente, muy bien. Así es. Eso está en la ley, ¿oyeron? Eso está en la ley, por eso les digo, vamos solventando y si tienen alguna duda me cuentan, pero realmente lo que les he dicho desde el inicio de clase, manejo de código, ¿oyeron? Bueno, pregunta número 3. Son fases procesales del conflicto colectivo de carácter económico-social. A, respuesta correcta, la conciliación y el procedimiento de huelga. B, la reinstalación, la autorización judicial para dar por terminado un contrato de trabajo. C, la demanda colectiva y el recurso de apelación. Y D, todas las anteriores. Entonces, la respuesta correcta, como se los decía, es la literal número A. Y solo quiero decirles, por si alguien tiene alguna objeción aquí que realizar, comentarles o recordarles que en su momento les platiqué que, por ejemplo, la reinstalación y la autorización judicial para dar por terminado un contrato cuando existe un conflicto son incidencias, ¿oyeron? No son parte del conflicto principal, son incidencias, ¿oyeron? Para que lo tengamos presentes, pues primero que nada para el conocimiento que ustedes puedan ahí quedarse y segundo por temas de revisión del propio examen. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Ninguna? No, listo, claro. Buenísimo, porque creo que habían varias solicitudes de revisión de examen por ahí. Bueno, sigamos entonces.
Número 4. Existen dos clases de arbitraje, potestativo y opcional, que es lo mismo, forzoso y obligatorio, que es lo mismo, y la respuesta correcta, que es potestativo y obligatorio, de ninguna de las anteriores. Quiero comentarles que si bien es cierto, creo que en las preguntas que muchos fallaron fueron variadas. Tal vez esta pregunta particularmente fue la que tuvo el mayor número de fallo. Considero que muchos se fueron por lo que establecía el texto que yo les compartí. Y ahí me di cuenta que a veces muchos, en vez de estudiar o poner atención en las clases, solo siguen los documentos que les puedan mandar. Por eso, en este semestre, ya saben los que han estado conmigo en otros semestres, al menos en lo que va de la pandemia, he compartido más documentos, pero identifiqué que tal vez muchos se confían en los documentos que yo envío y ya no estudian o ponen atención en clases, sino que esperan que el examen venga mucho de los documentos que les comparto. Entonces, muchos, creo yo, se confundieron o se confiaron con los términos que estaban en el documento que les compartí. No obstante, cuando hicimos la explicación magistral en clase, hablamos de varias maneras de denominar a los distintos tipos de arbitraje, ¿sí? Entonces, creo que hay un poquito de equivocación, pero acepto comentarios al respecto, mis estimados jóvenes. ¿Estamos ahí? ¿Bien con la respuesta? ¿Dudas o consultas? Todo bien, Lick. ¿Ninguna duda? Lick, solo tengo una consulta en esta segunda fase de este curso. Lo que vamos a ver son procedimientos. Sí, mi estimada Gladys. Lo que viene ahorita es propiamente el conflicto colectivo de carácter económico-social. Ok, es que solo tengo mi duda porque lastimosamente, pues, al menos en mi caso, lo voy escuchando, pues, yo manejando, porque yo me aboco más al código, entonces ahí van a estar los plazos y todo el desglose de lo que vamos a realizar. Así es, mi estimada Gladys. Todo lo que viene a continuación es código. Gracias. Es puro código. Todo está en el código. Muchas gracias. El procedimiento que vamos a ver es puro código, mi estimada Gladys. Como le digo, aquí no tenga pena porque la poca parte teórica que pudimos haber visto fue en la primera unidad. De aquí en adelante todo es práctico, todo es código. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que vamos de aquí en adelante es código, ¿no? Gracias. Bueno, si no hubieran más dudas, jóvenes, seguimos. Número 5. De conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo y Previsión Social, no habrá recurso alguno contra las resoluciones de este tribunal. A. Tribunal de Arbitraje. B. Juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. C. Tribunal de Conciliación. Y D. Salas de la Corte de Apelaciones. Esto también lo vimos en clase en su momento. Y me gustaría ver quién nos puede compartir en qué artículo encontramos el fundamento de esto, jóvenes. Manejo de código. ¿En qué artículo encontramos el fundamento de esta pregunta? ¿Nadie? Ninguno. ¿Cómo lo respondieron en el examen entonces? Bueno, les voy a dar yo el fundamento, pero es de lo que les digo. La idea es que ustedes puedan manejar el código. 403, licenciado. 403. No, mi estimadísimo. Es el artículo 383, Lick. Excelente. Artículo 383, segundo párrafo. Se recuerdan que incluso les dije que hiciéramos un pequeño epígrafe que dijera no recursos. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias
o incidencias de ninguna clase, ¿sí? O sea, la idea es, mis estimados amigos, que no solo resolvamos un examen, sino que de verdad vaya quedando un poquito de conocimiento o manejo de código en lo que ustedes hayan podido ver en el curso con su servidor, ¿oyeron? Entonces, por eso vamos resolviendo así un poquito más despacito el examen y creo que hay varias gente que sí maneja el código, que esa realmente es la intención principal, ¿oyeron? Bueno, pregunta número 5, vamos a la pregunta número 6. Fíjense ustedes que en esta pregunta también creo que hubo bastantes fallos y les voy a decir en dónde estuvo el fallo. Vean, leamos el enunciado. En materia de derecho del trabajo, los casos no previstos por el código, por sus reglamentos o demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término. Miren lo clave de la pregunta, en primer término. Si ustedes van al artículo del código que regula esto, que es el artículo, ¿cuál? ¿Quién me dice qué artículo regula esto? El 15. Excelente, mi estimada Brenda y Evelyn, muy participativas y activas ustedes el día de hoy. Excelente, exacto. El artículo número 15 nos establece que en primer término, por eso dice en primer término, se deben resolver de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Algunos pusieron todas las anteriores, pero la pregunta es muy puntual de acuerdo al enunciado del código. Miren ustedes, el artículo 15 dice en primer término. No, la pregunta no es de carácter general. Sería distinto, por ejemplo, para los que hicieron el examen extraordinario, les comento que aquí con mi estimado Javier Sarmiento cambiamos las preguntas. Por ejemplo, en el extraordinario decía, en materia de derecho del trabajo, los casos no previstos por el código, por sus reglamentos o demás leyes del trabajo se deben resolver y hasta ahí cortamos la pregunta. La pregunta ahí cambia, porque entonces es de acuerdo a los principios, a la equidad y a los principios y leyes del derecho común. Aquí la pregunta es muy puntual, en primer término, con los principios del derecho de trabajo. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Ninguna, y de verdad quiero que seamos objetivos con las solicitudes de revisión de examen, ¿oyeron? Que seamos bien objetivos, yo con muchísimo gusto las doy, pero que seamos objetivos. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos? Ninguna, excelente, gracias mi estimado Martín. Bueno, sigamos pues entonces. Vamos a la pregunta número 7. De conformidad con la aplicación de este principio en el derecho procesal del trabajo, no existe la caducidad de la instancia procesal. Literal A, principio de preclusión. B, principio de concentración. C, impulso procesal de oficio. D, ninguno de los anteriores. Platicamos en clase que era el impulso procesal de oficio e incluso les hice mención justamente del enunciado de la pregunta en que les decía que no existe caducidad de la instancia procesal en virtud que es responsabilidad del juez ir aperturando las siguientes etapas del proceso colectivo de trabajo, ¿sí? Lo hablamos en clase, pero si hay alguna duda, con muchísimo gusto. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Creo que vamos bien, ¿verdad? No, ¿verdad? Va, excelente, jóvenes. Sigamos, pues. Pregunta número 8. Esta estaba facilita. Regula la relación procesal que se da dentro del juicio, protegiendo de manera preferente a la parte económica más débil en la relación. A, indubio pro operario. B, indubio de principio de economía procesal. C, principio tutelar de los trabajadores. Y D, principio de igualdad. Se recordarán ustedes que cuando empezamos de las primeritas clases hablamos de lo importante que eran los principios en la aplicación de todo el derecho laboral, que un error podía ser
pensar que los principios nos servían solo para Derecho Laboral 1 y no para los 4 cursos de Derecho Laboral. Y les comentaba yo, por eso fue un objeto de una clase completa, y volvimos a ver todos los principios que establecen los considerandos del Código de Trabajo. De esa cuenta, su servidor puso esta pregunta en el código, pero creo que esta no representó mayor problema. No obstante, les pregunto si está todo bien o hubiera una objeción a la pregunta. La palabra es suya, jóvenes. ¿Ninguna? No, Lick, todo claro. Excelente, sigamos pues. Evelyn, lo que pasa es que usted sacó 30, creo yo, Evelyn. Lo que pasa, Lick, es de que, bueno, yo la verdad no he faltado a ninguna clase suya y la verdad soy algo lenta con el código, pero sí tengo buena memoria, o sea, sí me recuerdo y me tarda un cachito al encontrar el artículo, pero sí me acuerdo, o sea, sí por lo menos esa ventaja, ¿verdad? Pero sí ayuda mucho no faltar a clase. Lo que pasa es que algunos compañeros, como bien dicen, algunos reciben la clase pues en el vehículo y obviamente el nivel de concentración no va a ser la misma, ¿va? Entonces, en ese sentido, yo me solidarizo con los compañeros porque a mí en alguna ocasión también me ha tocado, ¿verdad? Y entonces me imagino que por eso a algunos también les pudo haber costado un poco, ¿verdad? Sí, pues no, excelente, mi estimada Evelyn. Y así es, y yo de verdad también en la medida que se pueda apoyar a los compañeros que no tienen la posibilidad de escuchar la clase en las condiciones que se deberían, pero la idea es que aquí nos apoyemos todos y que de alguna manera ustedes aprendan. Recuérdense lo que les dije el primer día de clase. Me interesan que aprendan un poquito lo que yo les pueda transmitir, no aprobar, porque aprueban todos. O no sé si aprueban todos, pero creo que no es el objetivo del curso. Alguien me preguntaba aquí, creo que, vamos a ver, Álvaro. Creo que Álvaro nos decía por acá. Álvaro, mi estimado Álvaro, preguntaba por las respuestas correctas y digamos de esta pregunta particularmente, mi estimado Álvaro, le comento de la última pregunta que revisamos era la literal C, principio tutelar de los trabajadores. Me dicen si hay alguna duda que, pues el objeto del día de hoy, poder revisar la respuesta del examen. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Gracias, mi estimado. Bueno, pregunta número 9. El juez de trabajo y previsión social puede conocer y resolver de oficio al constatarle la siguiente situación. A. Incumplimiento de las obligaciones establecidas mediante un pacto colectivo de condiciones de trabajo por parte del patrono. B. El despido de un trabajador en un centro de trabajo en el cual se ha iniciado un conflicto y el juez ha dictado las prevenciones correspondientes. C. Si el patrono se niega a negociar en la vía extrajudicial un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y D. Todas las anteriores. ¿Se recuerdan cuando vimos el principio de impulso procesal de oficio? Les comenté que, por ejemplo, hay una sola tal vez excepción al impulso, que es precisamente esta literal B. Veamos. En la literal A, si se suscribe un pacto colectivo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo y una de las partes incumple, la parte que se ve afectada tiene el derecho y puede accionar judicialmente a través del juicio, digamos, ejecutivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Ante el juez de primera instancia para obligar al cumplimiento de dicho pacto o convenio. Si un patrono se niega a conocer en una vía extrajudicial, como lo vamos a ver más adelante, tal vez en la siguiente clase, sí, que hay yo les he comentado que hay una fase forzosa y obligatoria de negociar extrajudicialmente. Si no se llega a algún acuerdo, las partes o digamos normalmente los trabajadores tienen el derecho de plantear el conflicto, sí, pero eso es a instancia de parte. No obstante, cuando se ha planteado un conflicto colectivo de condiciones de trabajo y el juez ha dictado las prevenciones correspondientes, si despiden a alguien estando emplazada la institución o la empresa,
el juez, si lo conoce incluso de oficio, tiene la facultad de ordenar la reinstalación, ¿sí? Si el juez se entera por los medios que sean, yo les ponía el ejemplo de clase, se recordarán ustedes, les platiqué que de repente un juez por la prensa se podía enterar de que en la empresa Patito, después de haber planteado un conflicto, el patrono había despedido a los trabajadores, al juez constarle de oficio podía ordenar la reinstalación de los trabajadores. Esta era, digamos, alguna excepción al principio de impulso procesal de oficio. ¿Estamos ahí? Hasta la pregunta 9, mis estimados amigos. Lick, fíjese que esas respuestas también se podían encontrar en el artículo 380. Ahí también lo especifica bien claro. Lo mencionamos en clase, ¿se recuerda, mi estimada Brenda? Sí, también lo dijo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿O vamos bien hasta ahí? Bueno, creo que vamos bien. Sigamos entonces. Pregunta 9, vamos a la pregunta 10. Su objeto es modificar las condiciones de contratación contenidas en la ley, en el contrato individual de trabajo o en un instrumento de normación colectiva. A. Conflicto colectivo de carácter jurídico, pacto colectivo de condiciones de trabajo. C. Conflicto colectivo de carácter económico-social. Y D. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Cuando vimos el tema del contenido del derecho procesal colectivo, hablamos del conflicto colectivo de carácter económico-social, del conflicto colectivo de carácter jurídico y del arbitraje. Y yo les platiqué que el conflicto colectivo de carácter económico-social es el vehículo que tienen los trabajadores para buscar, por medio de una negociación con el patrono, la mejora en sus condiciones o derechos laborales. Les comenté, para descartar los demás enunciados, por ejemplo, que el conflicto colectivo de carácter jurídico es cuando ya existe un pacto o un convenio y alguna de las partes lo incumple. Les conté que es como un juicio ejecutivo en donde obligan a una de las partes a cumplir con lo pactado. Mientras que el conflicto colectivo o el convenio colectivo es el instrumento de normación en donde se plasma el acuerdo, pero que para poder realmente manejar una negociación colectiva para las mejoras de los derechos, el vehículo era el conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Vamos a ver aquí en el chat bien las respuestas. Ahí las estamos compartiendo. ¿Alguna duda, mis estimados amigos? Ninguna. Bueno, sigamos entonces. Pregunta número 11. Si un sindicato logra mediante la negociación colectiva la suscripción de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, las mejoras en las condiciones de trabajo que se obtengan en dicho instrumento de normación colectiva benefician a 2 puntos. Los trabajadores sindicalizados, B, el comité ejecutivo del sindicato, C, a los trabajadores sindicalizados que votaron a favor de la negociación colectiva y D, a todos los trabajadores de la institución o empresa. Recuerdo que cuando hablamos de todo este tema de la negociación colectiva, fui enfático en comentarles que los beneficios que se obtengan de una negociación colectiva benefician a todos los trabajadores de una institución o empresa. Recuerdo que hablamos de algunos principios, se recordarán ustedes como en la segunda o tercera clase, de que realmente no importaba si una persona era sindicalizada o no, si una persona formaba parte de las decisiones o no, todas las mejoras que se obtengan por medio de una negociación colectiva benefician a todos los trabajadores, inclusive a los que ingresan a trabajar posterior a la firma del convenio colectivo, ¿verdad? En este caso sea un pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo.
La negociación colectiva es algo que abarca a todos los trabajadores, que me interesa también que ustedes vayan concientizando, sí, que no beneficia únicamente a quienes están sindicalizados o a los líderes, sino que lo que se logre a través de la negociación colectiva beneficia a todos los trabajadores, ¿sí? Mi estimado Josué, ¿por qué se quiere morir, mi estimado Josué? Compártanos. Sí, para que ustedes lo tengan presentes. Dudas o consultas, estimados jóvenes, porque para eso es la sesión del día de hoy. ¿Qué pasó, mi estimado Josué? ¿En dónde estuvo el fallo, el error? ¿O en qué está fallando su servidor? Si nos puede compartir. Mi estimado Josué, ¿por dónde anda, mi estimado Josué? Me dejó preocupado aquí con su mensaje. Buenas noches, licenciado. No, todo está bien, excelente su clase. Nosotros hemos fallado. ¿Cuánto estuvo de nota? 18. ¿Pero está consciente en la nota o hubo algún error de su servidor? Bueno, por el momento, consciente en mi nota. Usted está, como le digo, usted está bien, excelente la clase. Nosotros hemos fallado, así que qué pena, va. No, pero de eso se trata, mi estimado Josué, de aprender, ¿oyeron? De aprender. No dejen que una nota los defina. Yo tengo colegas, amigos míos de la universidad que tenían mejores notas que su servidor y no les ha ido tan bien, y tengo colegas que no tenían de repente tan buenas notas y pues ustedes ven el ejercicio profesional y la verdad que les va bastante bien. Entonces la idea es aprender. Un 30 o un 18, de verdad que en esta carrera no define a nadie, sino que realmente lo que podamos aprender, o que incluso de los errores nunca se nos olvide en el ejercicio de la profesión, digamos, no, este error no lo vuelvo a cometer, lo cometí en el examen, pero ya en el litigio propiamente, pues ya no lo cometemos, ¿verdad, mi estimado José? Así que ánimo, dice Wendy, sí, las demás dijo están por contratar, beneficiarán. Nancy, ¿por qué carita triste? No, adelante, mi estimado José, ¿por qué carita triste, mi estimada Nancy? Igual Gabriela dice, en el segundo Josué, sí, todos por Josué. No, ahí van a ver que vamos a salir primeramente Dios todos avante. ¿Vieron? La idea aquí es aprender, más que aprobar, aprender. Bueno, sigamos. Pregunta número 12. En ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar A, más de 5 días, B, más de 10 días, C, más de 15 días, D, más de 20 días. Cuando hablamos del principio de concentración, recuerdo yo, les platiqué que incluso había un margen para llevar de días para que el Tribunal de Conciliación llevara a cabo precisamente esa fase de conciliación dentro de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Incluso mencionamos un artículo del código y vamos a ver quién me comparte qué artículo establece que deben ser no más de 15 días. 393. 393, Lic. Excelente, pucheca. Bien hecho, eso me gusta. ¿Vieron? Manejo de código. Gracias. Sí, efectivamente, vimos que existe incluso una normativa legal que respalda la respuesta de esta pregunta, en el sentido que los procesos de conciliación, ojo jóvenes, vámonos ya entrándonos un poquito más en lo que es el proceso, no pueden durar más de 15 días, ¿oyeron? Para que todos ya vayamos ahí tomando nota, porque realmente ahorita viene la parte medular del curso, que es propiamente el conflicto colectivo de carácter económico-social. 13. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, un pacto colectivo debe negociarse con A, el sindicato más antiguo, B, el sindicato que plantee primero el conflicto, D, el sindicato que tenga mayor número de trabajadores, D, cualquiera de los anteriores. ¿Quién me da el fundamento legal de la respuesta número C, mis estimados amigos? Artículo 51, literal B. Muy bien, mi estimada Brenda. ¿Usted cuánto sacó, Brenda? 30. Eso, estudiando, ¿quién no? ¿Cómo? Así No, estudiando, ¿quién no? Eso no se vale estudiar.
Buenísimo. Marisol solo 30 saca. Excelente, bien hecho, mi estimada Brenda Marisol, buenísimo, cabal, sí. Lo que les digo, miren, manejo de código, lo que les digo, si les comparto materiales, están más al pendiente del material que de poner atención en clase. Ya me ha pasado la verdad que tuvimos que innovar a la virtualidad hace un año como profesores y ahí fuimos descubriendo cómo se manejaba esto, porque eso es la verdad, pero realmente me interesa más que manejen código. De hecho, si hiciéramos nuestros exámenes presenciales, yo les digo que les dejaría entrar el código porque en la carrera tenemos que aprender el manejo de código, el manejo de leyes. No nos interesa ser memoristas porque alguien puede ser muy bueno memorizando y saca 30 puntos, pero de repente a la hora de estar frente a un juzgado, un tribunal, exponiendo, defendiendo una posición procesal, resulta que no lo manejamos, ¿verdad? Porque nadie nos dio digamos, una guía que tuviéramos que memorizar, sino que nos toca interpretar código. Así que, buenísimo, mi estimada Brenda Marisol, y para todos los que manejan el código, esa es la naturaleza de verdad del curso. Bueno, vámonos a la pregunta 14. Dice, dentro de la sustanciación de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿a quiénes se deben notificar todas las resoluciones del proceso por parte de los trabajadores? A todos los trabajadores de la institución o empresa. B, a los representantes determinados por los propios trabajadores. C, a los trabajadores sindicalizados. Y D, a cualquiera de los anteriores. La respuesta es la literal B. Y yo les comentaba, ¿se acuerdan que hablamos de un principio de la representación no indeterminada? Que hablaba justamente de que dentro de una empresa o institución, cuando se negocia un conflicto, es imposible para el juez de inicio saber quiénes son todos los trabajadores de la empresa. Por ello, se nombran a determinados representantes, que lo vamos a ver ahorita más despacio en la segunda unidad, previo al segundo parcial, ¿sí? Y que esos representantes que deciden los propios trabajadores son los que legítimamente ejercen esa representación y por ello todas las notificaciones que se les hagan a ellos se les tienen por hecha a todos los trabajadores dentro del conflicto, ¿sí? Para que vayamos tomando en consideración que ahorita que vamos a entrar a la segunda unidad, previo al segundo parcial, que hay representantes que eligen los propios trabajadores que tienen o no en algún momento amplias facultades para tomar decisiones. ¿Dudas o consultas, mis estimados amigos? Vamos bien. Claro, licenciado. Excelente. Sigamos entonces, pues, jóvenes. Bueno, y la última pregunta, que sería la número 15, es ¿en qué momento se convierte en vinculante el pliego de recomendaciones emitido por el Tribunal de Conciliación? A, cuando el juez resuelva si una huelga es legal o ilegal. B, si las partes acuerdan someter el conflicto al arbitraje. C, cuando el juez resuelva si la huelga es justa o injusta. O D, en cualquier caso es vinculante el pliego de recomendaciones emitido por el Tribunal de Conciliación. La respuesta es la número B, pero vamos a ver quién me comparte el fundamento legal de esa respuesta. Lick, yo tengo una duda aquí. Adelante, mi estimado Giovanni. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo que estuvimos tocando este tema y se mencionaba que no es vinculante cuando pasa al arbitraje. En cambio aquí decía que sí es vinculante. Ahí fue donde me perdí totalmente, precisamente en ese punto. Bueno, mi estimado Giovanni, ahorita nos van a dar ahí, alguien nos va a compartir algún artículo que nos dé la respuesta a esta pregunta. ¿Quién me da el artículo que mencionamos en clase? Nadie. ¿Cómo lo contestó la mayoría entonces? La duda. El ¿Quién tiene? 391, Lick. Excelente, mi estimada Catherine. Excelente, mi estimada Catherine. Ahí está mi estimado Giovanni. Mire, pues, el 391 nos dice,
o nos establece, perdón, porque los códigos, los artículos no dicen, nos establece, si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Artículo 391. Mi estimado de Giovanni, quiere decir entonces que cuando el conflicto se someta a arbitraje, de conformidad con el artículo 391, ahí sí es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Ahí sí es vinculante. Es que yo ahí, entonces ahí fue donde me perdí, porque yo recordaba de que en la conciliación solo hace un pliego de recomendaciones. Y ese no era vinculante para arbitraje. Ahí fue donde me perdí entonces. Sí, pues no, pero el enunciado correcto era que no era vinculante, salvo cuando el conflicto vaya al arbitraje. Mi estimado Giovanni. Ahí era la diferencia, digamos. Sí, cuando lo veamos ahorita en la segunda unidad, por ejemplo, vamos, cuando vamos a la huelga, cuando vamos al paro, ahí no es vinculante. La ley no lo establece, pero esta 391 nos dice, nos establece que si vamos al arbitraje, ahí sí son vinculantes las recomendaciones que ha establecido el Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Mis estimados amigos, ¿dudas o consultas? Hablen ahora o callen para siempre. Y como les reitero, yo con muchísimo gusto doy revisión de examen, pero de verdad seamos conscientes en esta revisión que acabamos de hacer, que no sea solo por buscar puntos, un poquito de a la brava, como decimos en buen chapín, sino que de verdad sean por que ustedes consideren que su servidor pudo haber calificado mal alguna respuesta. No obstante, les comento, con Javier Sarmiento estuvimos, por eso nos tardamos un poquito en subir las notas, porque sí estuvimos revisándolo muy despacito. Mi estimada Wendy, vamos a ver qué nos dicen aquí en el chat. Dice Carla, licenciado, no lo lean voz alta. Perdón. Pero bueno, ya casi lo leí, mi estimada Carla. Wendy dice, ¿podría mandarnos ese documento? Por sí, adelante. ¿Qué tal? Fíjese que quería preguntarle si me podría volver a explicar la 11 sobre la negociación colectiva, donde usted dijo que la respuesta era a todos los trabajadores de la institución o empresa. Es que fíjese que yo le entendí en clase que era a todos los trabajadores y a los que aún no habían llegado. Exacto. Entonces yo escribí en esa respuesta pensando que era eso, pero no sé, ahora ya me perdí. Bueno, mi estimada, vamos a ver, mi estimada, ¿quién? Daniela. ¿Sí? Bueno, si quiere, mi estimada Daniela, tal vez Sarmiento anda por aquí, mi estimado Sarmiento. Fíjense que justamente en esa pregunta número 11 hubo un poquito de confusión, porque a algunos, cuando hicimos el examen, nos dejó abierto un campo, otros. No fueron a muchos, fueron como a 15 o 20 personas que contestaron algo distinto. Entonces, mi estimada Daniela, con muchísimo gusto yo reviso, o tal vez Javier me apoya aquí, para revisar si la pregunta que tal vez Daniela, entiendo, ¿verdad, Daniela? Usted me aclara que tal vez no seleccionó ninguna de esas preguntas, sino que usted consignó, tecleó una respuesta distinta diciendo que fuera, y es que también yo, es aplicable. Así lo había entendido en clase, entonces yo... No, excelente, mi estimada Daniela. Entonces aquí Javier ya nos consignó aquí que nos apoya revisando esa pregunta muy puntualmente. De igual manera, Martín dice que tiene duda con la pregunta número 11. Sí les digo, no fueron más de 12 o 15 personas las que escribieron una respuesta distinta, porque eso sí lo revisamos nosotros. Entonces con Javier lo podemos revisar con muchísimo gusto, y de repente tal vez se le consignó como mala, pero usted la complementó correctamente diciendo que era a todos los trabajadores más los que se contrataran en adelante, porque a todos ellos les asiste el derecho, mi estimada Daniela. Lo vamos a corroborarlo yo, y si hubiera ahí un fallo de parte de su servidor,
pues con muchísimo gusto lo enmendamos, ¿no? Gracias, Lick. Bueno, ¿más dudas o consultas, jóvenes? Lick, pero en este sentido, sí, yo recuerdo que lo tocamos en clase, incluso muchos compañeros participaron. Ajá. Y sí estaba claro de que era para todos los trabajadores en general, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que por lo que comentaba Daniela, ella complementó la respuesta. O sea, ella puso, por ejemplo, a todos los trabajadores más los que ingresen a trabajar más adelante. Ahí estuvo el tema que Daniela, por ejemplo, complementó, igual que otros estudiantes. Y entonces la respuesta es correcta, la que está en el examen, pero algunos, con base en lo que hablamos en clase, le agregaron ese pequeño apartado que era más los que ingresen en lo sucesivo adelante, ¿verdad? Entonces también aquí Luis Arenales nos está pidiendo que revisemos, por favor, mi estimado Javier, solo para que tomemos nota y revisamos mañana. Entonces, por eso es mi estimado de Giovanni. O sea, la Muchas respuesta de ellos gracias. está correcta porque era complementaria, incluso, ¿verdad? Ya entendí, sí, muchas gracias. Ajá, exacto. Estaba bien, pero ellos le agregaron ahí un poquito más. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Bueno, entonces vamos a revisar, dice Aura y María José que agregaron un complemento a esa pregunta. Vamos a revisar, pero sí les digo, jóvenes, no fueron más de 12 o 15 personas las que contestaron eso, porque sí lo revisamos. Entonces, nosotros yo con muchísimo gusto en el derecho que les asiste, vamos a revisar puntualmente esa pregunta número 11 y tendríamos solventado el examen del primer parcial. Para el segundo parcial, hoy pues ya son las 18:50 horas, ya no vamos a poder avanzar más, nos correspondía ver los sujetos procesales, les comenté en la clase anterior, que es el grupo coaligado, sindicato y patrón. Y después propiamente entramos ya a lo que es el conflicto colectivo de carácter económico-social, que es la parte medular de este curso, que la verdad les reitero es muy cómodo para trabajar porque de verdad no es un curso muy extenso. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que de aquí en adelante todo lo que veamos va a ser código y creo que podemos trabajar muy bien con lo que nos queda del contenido. ¿Vieron? Entonces, no sé, les dejo la palabra si hubiera otra duda o consulta al respecto. ¿No? Bueno. No, Lick, muchas gracias. Va, entonces lo vamos a dejar por ahí, mis estimados amigos. Javier se quedará al pendiente del tema de las revisiones de examen, pero sí les pido que por favor, de verdad, ahí dice José Cano, una nota no me define. Totalmente de acuerdo, mi estimado José Cano. Eso es el tema del conocimiento, se miran acá y una nota de verdad no lo define. Entonces, la idea es que podamos aprender un poquito todos. Y entonces lo dejaríamos por aquí el día de hoy y nos vemos primeramente Dios el día lunes que abordamos el tema de los sujetos procesales, rapidito al inicio, y entramos ya a conocer lo que será la vía y el arreglo directo. Vieron que es la negociación extrajudicial que hemos estado platicando, pero ya el lunes ahondamos en ese tema. ¿Vieron? Así que estimados jóvenes, que tengan una feliz noche, un buen descanso y nos miramos primeramente Dios el día lunes, ¿oyeron? Una buena noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Sí.